Entonces, en este día voy a hablar sobre un tema de clase llamado la versificación. Dentro de lo que es la versificación tenemos nosotros la métrica. ¿Qué es la métrica? ¿Sí? La métrica, ¿ya? La métrica son los parámetros que cumplen los versos para poder tener ese encadenamiento, esa modulación, ¿sí?, en el ritmo del habla para poder ejecutar un poema. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre la versificación y la métrica, los elementos que rigen sobre la métrica, ¿sí? Algunos elementos que tenemos nosotros como para modular, como les decía, para encadenar, ¿ya? Para subir y bajar la voz, para poder nosotros también ver qué elementos necesitan de ese énfasis para nosotros poder expresarnos de forma majestuosa, de forma oral y que sea comprensible. Por ejemplo, como el poema "Y amarle pude al sol de la existencia", el poema de Dolores Ventimilla de Galindo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos un objetivo en este día. Ese objetivo es realizar, ¿sí? Realizar la interpretación personal de los textos literarios a partir de los elementos que nos muestran o que se nos muestran dentro de un contexto, ¿sí? Dentro de un contexto. Bueno, tenemos la métrica. ¿Qué es la métrica? Son las reglas que rigen sobre un verso o un poema, ¿sí? Para poder nosotros tener esa mística, esa ilusión que nos da la poética, ¿no? O el poema. Entonces nosotros vamos a escribir un poema. Vamos a escribir un poema, ¿sí? Vamos a escribir un poema y luego lo vamos a analizar. Hay tardes en los que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto. Embarcarse y partir sin rumbo cierto. Sin rumbo cierto. Y silenciosamente de algún puerto irse alejando mientras muere el día. Muere el día. Nosotros tenemos entonces nuestra primera estrofa, ¿sí? En este poema nosotros tenemos la primera estrofa y vamos a analizar cuáles son los parámetros que nos pide la métrica, ¿ya? El primer parámetro que nos pide la métrica, vamos a ponerle, obviamente, como esta es la primera clase, nosotros vamos a iniciar el análisis métrico. Entonces,
Nuestro primer paso sería, luego lo representaremos con las siglas SG, ¿ya? Con las siglas SG. Las siglas SG nos indican entonces las sílabas gramaticales. La forma como usted separa cada uno de los versos, ¿sí? Como nosotros, por ejemplo, en la escuelita nos enseñaban con las palmas, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, el amor, por ejemplo, tiene 3 sílabas. Entonces, no se olvide que estamos haciendo un estudio de la métrica, pero este estudio es fonológico, de sonidos, tal como suena en el momento en que usted lee el poema. Entonces, nosotros vamos a separar esta primera estrofa en sílabas como nuestro primer paso. Mire, por favor, voy a poner de distintos colores. Hay tardes en los que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto y silenciosamente de algún puerto irse alejando mientras muere el día. Bueno, hasta ahí está fácil, pero hay algunos inconvenientes que se presentan en el momento de separar sílabas. No se olvide que las sílabas abiertas las vocales abiertas no pueden estar en una misma sílaba. Las vocales abiertas no pueden estar en una misma sílaba. Por eso es que en esta palabra desearía, nosotros debemos saber cómo va nuestro grupo vocálico. Vamos a ver cuántas sílabas gramaticales tenemos. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 sílabas gramaticales. La otra razón es que tenemos el hiato, ¿no es cierto? I-A. Cuando la vocal está con una tilde, nosotros tenemos el hiato. Entonces tenemos que separar. Vamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nosotros tenemos 12 sílabas. Seguimos descubriendo cuántas sílabas tiene la siguiente o el siguiente verso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12. Mire cómo va concatenándose o cómo vamos nosotros sacando el resultado de la división en sílabas. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Mire cómo nos ha quedado entonces 13, 12 sílabas, 12 y 13. ¿Por qué nosotros aquí, por ejemplo, cuando tenemos un grupo vocálico de vocales, ¿no es cierto? De vocales, una abierta o una cerrada y una abierta, nosotros debemos ponerle en la misma sílaba. De tal manera que saldría, entonces no podría salir mi, en, tras, sino debe salir mien, tras, ¿sí? No podemos decir mi, en, tras. Es un estudio fonológico, por lo tanto diríamos mientras. Muy bien, entonces nosotros tenemos 13, nuestro primer parámetro sería sílabas gramaticales, 13, 12, 12 y 13. ¿Ya? El segundo parámetro que nosotros tenemos aquí en la métrica se llama, o le pondremos con las siglas, L, A,
LAF se refiere a lo que es la ley del acento final. La ley del acento final en la métrica, verá que estamos en el estudio del poema, ¿ya? En la versificación. Entonces, en la métrica nosotros tenemos una regla sobre la ley del acento final. ¿Con qué tiene que ver esto de la ley del acento final? Tiene que ver con la última palabra de cada verso, a partir de la vocal acentuada. La vocal acentuada, ¿no es cierto?, nos va a indicar qué palabra es en la ley del acento final. Por ejemplo, palabra aguda, grave o esdrújula. ¿Ya? ¿Cuál es entonces la ley del acento final dentro de la versificación? Voy a explicar. La palabra, ¿sí? La última palabra de cada verso desearía, cierto, puerto, día. Esa es la última palabra de cada verso. Entonces, sobre ella va a recaer lo que es la ley del acento final. Y nosotros vamos a descubrir qué tipo de palabra es. Entonces, desearía. ¿Qué tipo de palabra será? Muy bien, ya lo acertaron por ahí. El grupo de palabra es palabra grave. Por lo tanto, nosotros vamos a ubicar en el casillero, vamos a ubicar la G de palabra grave, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice nuestra ley del acento final? Cuando una palabra o cuando la última palabra de cada verso es palabra grave, nosotros en el momento de buscar nuestras sílabas métricas no haremos absolutamente nada. No restaremos ni sumaremos una sílaba más. Entonces, cuando termina en palabra grave, nosotros la dejamos tal cual está. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver la segunda. Cierto. Veamos. Cierto. Palabra grave. Entonces, vamos a ponerle la letra G. ¿Por qué ponemos, recordemos, por qué ponemos la G? Porque es del grupo silábico de las graves, ¿no es cierto? Por su acento, Vamos a ver acá, y silenciosamente de algún puerto, mire, tomamos la última palabra de cada uno de los versos, puerto, palabra grave, entonces ponemos la letra G. Y irse alejando mientras muere el día, no se olvide, el grupo de palabras son agudas, graves y esdrújulas. Pero nosotros debemos identificar dónde está el acento o en este caso tiene la tilde, ¿no? Y entonces es más fácil reconocer qué tipo de palabra es. En este caso es una palabra grave. Muy bien, el segundo parámetro es la ley del acento final. Sabemos qué hacer con las palabras graves, ¿sí? Con las palabras graves. Pero ¿qué hacemos cuando es una palabra aguda la que está al final? ¿Qué hacemos? La ley del acento final dice que cuando termina en una palabra grave, no pasa absolutamente nada. Pero cuando termina en una aguda, cuando esta palabra, última palabra de cada verso, es una palabra aguda, entonces nosotros tenemos que, a ver por ahí, ¿alguien sabe? A ver, haga memoria, por favor. O hagamos un ejercicio mejor. Por ejemplo, la palabra amor. Dice, tú eres mi amor. Mire nomás, tú eres mi amor. Como que terminas con énfasis, ¿no? Por la misma palabra que es aguda. La reina de mi corazón. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que al final tenemos nosotros como un acento, ¿no? Como un acento, como una fuerza, como un énfasis. Es porque termina en palabra aguda. Cuando termina en palabra aguda,
nosotros el momento de realizar o de buscar nuestra sílaba métrica, vamos a aumentar 1. Vamos a aumentar 1. Entonces yo lo voy a poner acá, para que usted recuerde la ley del acento final, le voy a poner aquí. Palabra grave, ¿ya? La palabra grave es igual. La palabra aguda, nosotros vamos a sumar más una sílaba más. ¿Por qué? Por ese énfasis que nosotros ponemos al final de el verso, ¿no es cierto? Dice, tu nombre está escrito en mi pared. Miren nomás, en mi pared. Entonces, por eso tenemos la aguda más 1. Ahora, nosotros también lo que podemos hacer, vamos con la palabra esdrújula. Con la palabra esdrújula del grupo silábico, nosotros tenemos esdrújula. Cuando termine la última palabra de cada verso, la palabra esdrújula, en palabra esdrújula, nosotros vamos a restar menos 1. Claro que obviamente no hay tantos poemas que terminen en palabras esdrújulas y peor sobre esdrújulas. Por esa razón, las más frecuentes van a ser las palabras graves y las palabras agudas. Esas van a ser siempre las más frecuentes. Entonces, en el grupo o en el parámetro de ley del acento final, nosotros vamos a tener grave, que es igual, aguda más 1 y esdrújula menos 1. Listo, vamos con el siguiente parámetro. El siguiente parámetro para nosotros va a ser la sílaba o las licencias poéticas. Ya le voy a hablar. Licencia poética. En esta primera parte únicamente voy a hablar sobre las licencias poéticas. Y vamos a tomar una como ejemplo. ¿Ya? Las licencias poéticas son aquellas que nos permiten extender, ¿sí? O a su vez disminuir las sílabas para poder tener una sílaba métrica perfecta. ¿Ya? Entonces, la licencia poética está dada por la sinalefa, ¿no? La dialefa, la diéresis y la sinéresis. Esas son las 4 licencias poéticas que nosotros tenemos para igualar cada uno de nuestros versos. ¿Ya? Nuevamente, le voy a repetir. Nosotros tenemos en licencia poética, tenemos dialefa, sinalefa, diéresis y sinéresis. Ya. Por tratarse de la primera clase que estamos dando de lo que es la métrica, de lo que estoy hablando en este día, vamos a utilizar una primera licencia poética. En la próxima o en los próximos videos pues hablaré sobre las otras licencias poéticas, pero espero yo pues que ustedes ya tengan ese interés por saber cuál, y entonces voy a investigar esas licencias poéticas para poder entender mejor al profesor. En esta vez yo voy a hablar sobre, digamos así, puede ser hasta la más fácil, ¿ya? La primera puede ser la sinalefa. Vamos a ver qué es la sinalefa. Cuando nosotros hacemos la lectura de un poema, parece que en una sílaba o en otra sílaba el habla es lineal. El habla es lineal. Por ejemplo, si nosotros ponemos, vamos a leer un verso, a ver, dice, aunque uno sepa, mire, aunque uno sepa, parece que está de forma lineal,
Vamos acá al ejemplo. ¿Qué es la sinalefa? La sinalefa es aquella, ¿no es cierto? Aquella licencia poética que encontramos a partir de la última letra de cada palabra que está dentro del verso. Si esta letra es una vocal y la siguiente palabra inicia con una vocal, se formará una sinalefa. Vamos a ver. Nuevamente vamos a nuestro verso y vamos a ver. Hay tardes en los que. Entonces, aquí está gráficamente ya lo que es la sinalefa. Mire, la primera palabra termina en una vocal y la siguiente inicia en una vocal. Por lo tanto, nosotros tendremos una sinalefa cuando la palabra termina en una vocal y la siguiente inicia en una vocal. Hay veces que me preguntan si es que hay alguna regla, por ejemplo, si termina en A y comienza en A, ¿podrá haber sinalefa? Pues claro que hay sinalefa. Pero hay unas excepciones también a esta sinalefa. Vamos a ver. Vamos a seguir nosotros analizando para ver si encontramos una más. Embarcarse y. Mire aquí. Esa I nosotros la tomamos como una I vocálica, ¿no es cierto? Como una vocal. La tomamos, no como una consonante, ¿no es cierto? Embarcarse y. Mire, ahí. Y. Nosotros, yo al inicio le había dicho que este es un estudio fonológico. ¿Eso quiere decir de qué? De sonidos, ¿ya? Fono viene de sonidos, ¿no es cierto? Y es el estudio entonces de los sonidos, la fonología, ¿ya? Entonces vamos acá. Dice, embarcarse y, cuando está usted recitando, declamando esta poesía. Embarcarse y. Entonces parece que nosotros le contraemos y le hacemos una sola sílaba. Ahí está la primera excepción, entonces. Esta no sería Y, sino sería I vocálica. Escuchándola. Por ejemplo, entonces sería embarcarse y. Partir sin rumbo cierto. Mire que aquí no tenemos ninguna palabra que termine en vocal, ni la otra que inicie en vocal. Por lo tanto, no hay ninguna más. Mire cómo estamos, ¿ya? Y acá, y silenciosamente de algún puerto, no hay ninguno, y silenciosamente de algún puerto, vamos a verla de abajo. Irse alejando mientras muere él. Aquí tenemos otra más. Irse alejando mientras muere el día. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, mire, ya hemos encontrado nosotros lo que es las sinalefas. Vamos entonces nosotros a poner gráficamente en el parámetro que corresponde a la licencia poética. En este primer verso, ¿cuántas sinalefas existen? A ver, ¿quiere escuchar? Esperamos 3 segunditos. 1, 2, 3. ¿Cuántas sinalefas hay? Una, ¿no es cierto? Una. Mire, aquí está. Entonces, para mayor comprensión se le puede poner con sus siglas, sinalefa. Bueno, todavía no estamos haciendo absolutamente nada. Lo que estamos nosotros haciendo primero es el análisis, luego podrán subir, por ejemplo, como le decía, en esto de las licencias poéticas, podemos subir primero estamos con sinalefa, luego podemos ir con dialefa, luego podemos ir con diéresis
y sinéresis, según sea el caso. Pero como esta es una primera clase, entonces nosotros estamos con la sinalefa. Vamos acá. Embarcarse y partir sin rumbo cierto. Vamos entonces a esperar 3 segunditos para que usted vea en el video y nos diga cuántas sinalefas hay. A ver, vamos. 1, 2, 3. Correcto. Solamente hay una sinalefa. Pero como se explicó antes, ¿no es cierto? Y voy a volver a recalcar, la Y se convierte fonológicamente, ¿qué es fonológicamente? De sonidos, se convierte en una I vocálica. Entonces le tomamos en cuenta como que esta es una I vocal. Vamos, entonces aquí una sinalefa. ¿Ya? Y silenciosamente de algún puerto no tenemos ninguna señalada, ninguna sinalefa. Por lo tanto, nosotros vamos, para identificar, vamos a poner un guión. Únicamente para identificar. ¿De acuerdo? Ya. Algunos profesores obviamente no ponen nada, pero en mi concepción se debería poner un guioncito para indicar que no hay nada. ¿Ya? Vamos acá. Irse alejando mientras muere el día. Identificamos que existe una sinalefa. Una sinalefa. Miren cómo va quedando nuestro análisis métrico, ¿sí? Nuestro análisis métrico en lo que es la versificación. Ahí vamos a detenernos un ratito y vamos nuevamente a recapitular. ¿Qué es la versificación? La versificación es el estudio de la estructura de un verso. Qué bonito son ese concepto. El estudio de la estructura de un verso. Hay parámetros que cumplen, ¿no? Primero, la sílaba gramatical. Y es aquella que uno separa las palabras en sílabas de forma normal. Pero este es un estudio fonológico. Todas las reglas que hablemos aquí, la vamos a hablar acerca de lo que es el verso, el poema. ¿Ya? Entonces, mire, vamos a ver, el segundo parámetro se llama ley del acento final. La ley del acento final, ¿sí? Tiene una regla que cumplir. Por ejemplo, en las palabras graves. En las palabras graves nosotros nos mantendremos de forma igual. En la palabra aguda nosotros sumaremos más una sílaba. Y en la palabra esdrújula nosotros no haremos nada. Quedaría menos uno en las esdrújulas. Ahora, ¿de qué palabra estábamos hablando? Nosotros estábamos hablando de la última palabra de cada verso. Esa última palabra de cada verso usted debe identificar a qué grupo por su acento pertenece. Ahí también podemos recapitular un poquito el acento de las palabras agudas, palabras graves y palabras esdrújulas, que son las más regulares, las más comunes. También existen las sobreesdrújulas, pero no son muy comunes. Dentro de lo que es, vamos a hacer un poquito de refuerzo. Las palabras agudas son aquellas que terminan, ¿sí?, con la mayor fuerza de voz en la última sílaba. También, obviamente, en NS o vocal. Ahora vamos con las palabras graves. Las palabras graves son aquellas que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. ¿Ya? Y las esdrújulas en la antepenúltima sílaba. ¿De acuerdo? Entonces nosotros con ello hemos reforzado un poquito de lo que se trata la ley del acento final. Vamos a la licencia poética. La licencia poética, verá que estamos reforzando, ¿ah? La licencia poética se da en estas instancias: sinalefa, dialefa, diéresis y sinéresis. Por efecto de ir encajando cada una de nuestras clases, voy a hablar sobre lo que es la sinalefa.
¿Y qué quiere decir la sinalefa? ¿Cuál es su concepto? La sinalefa es aquella, ¿sí?, que puede, digamos, asomarse, descubrirse dentro de un poema cuando una palabra termine en vocal y la otra inicie con una vocal, indistintamente qué vocal sea, porque mire acá abajo cómo está: irse alejando mientras muere el día. Entonces, alguien me dice, si termina en E y comienza en E, ¿hay la sinalefa? Sí hay la sinalefa. Entonces, indistintamente de qué vocal aparezca, la sinalefa siempre existe cuando una palabra termina en vocal y la otra inicia en vocal. Ahora bien, hasta ahí nosotros estamos. Y quiero hablar un poquito del para qué nos sirve esto. Apliquémonos en la vida diaria. En la vida diaria, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una reunión familiar, nosotros nos piden dar un discurso, por ejemplo, cuando uno llega a cumplir una meta, por ejemplo, se gradúa, digamos, estamos nosotros en la fiesta, y nosotros comenzamos de esta manera. Muy buenas noches a todos los invitados a esta su casa, ¿ya? A esta su casa. Quiero agradecer en especial a mis padres, porque gracias a su esfuerzo y a su dedicación, pues me han impulsado y me han motivado para que yo termine este ciclo de mi vida o este objetivo que yo me he trazado para llegar a este día. También quiero expresar mi agradecimiento a todos quienes han dejado un ladito su vida familiar para venir y reunirse conmigo en esta gran alegría, que es la graduación. Agradezco a Dios Todopoderoso, quien está siempre al lado de mi familia y junto a mí para darme la fortaleza y las ganas de seguir luchando dentro de este mundo tan competitivo, quien nos brinda herramientas para podernos defender dentro de la sociedad. Pido pues un voto de aplauso para mis padres, quienes son el motor y mi fuente de inspiración. Mire, entonces ahí nosotros ya estamos utilizando de forma correcta lo que es, ¿sí?, la métrica, porque nosotros ya aprendimos que cuando terminas una frase en palabra aguda, pues tienes que enfatizar, ¿ya? También hacemos pausas fisiológicas, que son los signos de puntuación. Y eso lo podemos utilizar en la vida diaria. Lo vamos a utilizar en la vida diaria. Entonces la métrica nos sirve no solamente para saber cómo está estructurado un poema. Obviamente que nos sirve para tener esa noción de cómo poder elaborar un poema, cómo tener ese goce estético a través de la palabra, después de nosotros tener esos conocimientos, ¿sí?, de la estructura de un poema. Entonces ese goce estético nosotros lo vamos a hacer con nuestro propio estilo, pero también no tan empírico, sino ya teniendo una base de cómo nosotros no caer en los vicios, por ejemplo, del lenguaje. ¿Y cuáles serían los vicios? Repetir, ¿sí?, causar una molestia en nuestro oído, porque de esa manera no estaría bien estructurado un poema. Bueno, entonces hasta ahí nosotros he recapitulado todo lo que hemos estudiado en este día sobre la métrica. Estamos en licencia poética. El primero fue sílaba gramatical, ley del acento final, licencia poética. Y ahora sí vamos a hacer nosotros la operación, digamos así, la operación matemática,
que sería la sílaba métrica. ¿Ya? Entonces vamos con la sílaba métrica y vamos a ver cómo se hace. Vamos a la parte práctica. Tenemos 13 sílabas gramaticales y tenemos palabra grave. Palabra grave queda igual. Tenemos una sinalefa. Esa sinalefa nunca va a sumar, sino que va a ser, va a restar. Nunca va a sumar una sinalefa. ¿Por qué no suma? Porque el momento que yo aquí la señalo a la sinalefa, esta se va a contraer. En vez de ser dos sílabas distintas, se convertirá en una sola. Entonces, aquí el resultado sería 13. Grave, nada. Y menos 1 sería 12 sílabas métricas. Miren, 12 sílabas métricas. Ahora bien, vamos a la siguiente. Embarcarse y partir sin rumbo cierto. Tenemos 12 sílabas gramaticales. Tenemos palabra grave, en la cual repetidamente decimos que va igual. 12 menos 1 sería 11. ¿Ya? Tenemos ahí 11 sílabas métricas. Ahora bien, acá vamos igual. 12 no tenemos nada, tampoco tenemos sinalefas y esto va 12. Miren, vamos a la siguiente. Irse alejando mientras muere el día. Tenemos 13 sílabas gramaticales. Tenemos palabra grave que no hacemos nada, queda igual. Y vamos a restar una sinalefa. Eso quiere decir, ¿cuántas? 12 sílabas métricas. Solo tenemos, mire cómo quedó. 12, 11, 12, 12. ¿Qué es más fácil? ¿Hacerlas a todas 11, igualarlas? ¿O buscar qué podemos aplicar aquí y nivelarla a 12? Entonces, tomaremos mano de una de las licencias poéticas que todavía no hemos hablado. Para efecto de este ejemplo, voy a hablarles sobre la segunda licencia métrica que podemos aplicar. La primera fue sinalefa. Y la sinalefa dice que cuando termina una palabra en vocal y la otra inicia en vocal, se forma una sinalefa. Aquí. Ya dijimos que esta no es vocal, pero suena como vocal. Y entonces nosotros vamos a tomar mano de la segunda regla. La segunda regla, le voy a hablar por efectos de este poema, se llama dialefa. Dialefa. ¿Qué hace la dialefa? La dialefa simplemente le otorga la capacidad de soltar nuevamente la sinalefa. Soltarla, ¿sí? Dejarla sin efecto. Entonces ahí vamos a aplicar nosotros ¿qué? Una dialefa. Es facilito. La sinalefa une y la dialefa las vuelve a soltar. ¿Dónde nosotros tenemos que registrar? ¿Sí? Que registrar para poder aplicar esa dialefa, justamente es en la licencia poética. Ahí tenemos que registrar. Si aquí estuvo una sinalefa, aquí le vamos a poner una dialefa. Por tanto, este resultado ya no será 11, sino volverá a su estado original, que sería el número 12. ¿Cierto? Sería 12. Y con esto nosotros en este verso, en esta estrofa, tendremos igualado 12 sílabas métricas, 12 sílabas métricas,
12 sílabas métricas y 12 sílabas métricas. Ahí tendremos nosotros ya nuestro primer ejercicio acerca de lo que es la métrica. Bueno, vamos a recapitular lo último que hicimos. Lo último que hicimos es tener, hasta aquí, ¿sí? Tener todos 12, 11, 12, 12. Pero me es más fácil al 11 y registrando las licencias poéticas, es más fácil al 11 buscar qué recurso o qué licencia poética aplicar para obviamente igualar a las demás sílabas métricas. Por tanto, yo utilicé la segunda licencia poética. Esta licencia poética se llama dialefa. ¿Qué hace la dialefa? En pocas palabras, la dialefa lo que hace es separar la sinalefa. Eso es lo que hace. Si la sinalefa unió, la dialefa lo separó y le dejó de forma original. Y entonces por esa razón vuelve a ser 12 sílabas. ¿Sí? Entonces quedaría 12, 12, 12, 12. Pero yo debo registrar aquí en licencia poética, debo registrar siempre que he aplicado lo primero una sinalefa y lo segundo una dialefa, y con ellas me quedó 12. Muy bien, hemos nosotros llegado al final de esta clase que teníamos como objetivo realizar interpretaciones personales, ¿sí? Realizar interpretaciones personales en función de los elementos que nos brinda un texto literario. Espero haya quedado claro a esta primera clase, porque tendremos otras más para poder seguir en este mundo de las letras y con nuestro género literario lírico. Muchas gracias.